La supervivencia, la vida y la muerte. Madre tuvo innumerables ocasiones de estudiar la muerte, el fenómeno del cadáver ya desde sus experimentos en Clemen, siendo muy joven aún, y que hemos relatado en otra parte. Un día le preguntamos si era posible tener la experiencia de la muerte sin morir. Y con su humor habitual nos respondió, 68.289-seguro. Es posible tenerla incluso, materialmente sí. Si la muerte es lo bastante corta como para que los médicos no tengan tiempo de declararte muerto. Es necesario aclarar que madre no tenía casi ninguna estima hacia la ciencia médica. Soy una atea de la medicina, solía decir riéndose. Y nos viene a la memoria Sri Aurobindo. Nos reímos del salvaje porque tiene fe en el brujo y curandero, pero el hombre civilizado, ¿acaso es menos supersticioso con su fe en los médicos? El salvaje constata que repitiendo un cierto encantamiento, suele curarse de una cierta enfermedad, y tiene confianza. El enfermo civilizado constata que administrándose algunos remedios según una receta, a veces se cura de ciertas enfermedades, y tiene confianza. ¿Dónde está la diferencia? Madre incluso tuvo varias veces la experiencia un tanto penosa de estar muriéndose toda una noche dentro de otra persona, ya lo hemos contado. Y además, todas aquellas pequeñas muertes en el momento del paso de la trama. Es precisamente ese momento del paso de un estado al otro lo que nos interesa, es ahí donde tenemos la oportunidad de dar con el secreto, cuando la cosa oscila. Los médicos os enumerarán toda clase de enfermedades posibles que hacen que, pero no saben nada de la verdadera realidad del fenómeno. Es como explicar un accidente de coche por el número de piedrecillas que había sobre la carretera. Es asombroso como toda nuestra ciencia se queda justo al margen, es una especie de caricatura mecánica de algo que se le escapa por completo. Y aquí uno de los primeros experimentos tras la primera salida de la trama en 1962, cuando madre estaba todavía entrando y saliendo de la trama en un minúsculo vaivén incesante como en la frontera de dos estados, 62.89, es una curiosa sensación, una extraña percepción de dos funcionamientos, que ni siquiera están superpuestos, ni siquiera se puede decir que superpuestos, el funcionamiento verdadero del cuerpo y el funcionamiento deformado por el sentido individual del cuerpo individual, la pecera humana. Son casi simultáneos, es por eso por lo que es tan difícil explicar. Es como si la conciencia fuera atraída o empujada o situada en una cierta posición, en la que los malos funcionamientos aparecen al instante, es decir, que se ha entrado en la trama, y aparecen al instante no como una consecuencia de haber entrado ahí, sino porque la conciencia se da cuenta de que existen. Aquí empezamos ya a tocar un secreto. Madre parece decir que el mal funcionamiento, el que nos conduce finalmente a la muerte, no es la conciencia del hecho de agarrar todas las enfermedades que podían existir ya en el interior de la pecera, de la que se había salido provisionalmente, sino del hecho de que la conciencia se da cuenta de que existen. Las enfermedades y la muerte están, constantemente ahí, en nuestra pecera, latentes o manifiestas, es el estado mortal por definición, pero solo cuando la conciencia se da cuenta de su existencia les da una realidad. No es la enfermedad lo que uno agarra en la pecera, es la conciencia falsa, esa es la verdadera enfermedad del medio humano, la única. Y prosigue madre, punto. Y entonces, si la conciencia se queda el suficiente tiempo en esa posición, eso produce lo que se suele llamar consecuencias. El mal funcionamiento tiene consecuencias, son cosas pequeñísimas, malestares físicos si quieres. Y si la conciencia recobra su verdadera posición, todo eso cesa al instante. Entonces, algunas veces, es así, madre entrecruza los dedos de su mano derecha con los dedos de su mano izquierda, esta posición y luego esta posición y luego esta, en un intervalo de segundos, la entrada y la salida de la trama, así que se tiene la percepción casi simultánea de los dos funcionamientos. Eso es lo que me ha dado el conocimiento de la cosa, si no, no la entendería, tan solo creería que se trata de un estado de buena salud, y que luego caigo en un estado de mala salud, pero no es eso, sencillamente es toda la sustancia, las vibraciones, siguen su curso normal, ¿sabes? Es solo la percepción de la conciencia lo que cambia. Es por lo que si llevamos este conocimiento a sus últimas consecuencias, es decir, si lo generalizamos, la vida, lo que llamamos generalmente la vida física, la vida del cuerpo, y la muerte, son la misma cosa, simultáneamente,
Es solo la conciencia la que hace así y así, la que se desplaza así y así, mismo gesto con los dedos. No sé si logro hacerme entender. Pero es fantástico. Es fantástico. No existe nada que sea la muerte, ni un cáncer, ni una tuberculosis, ni un corazón enfermo. Lo que existe es una conciencia falsa en una posición falsa, que al instante origina una tuberculosis, un cáncer, etc., con todas sus consecuencias mortales. Y si se está en la posición buena, uno no se da cuenta de todo eso, y ya no hay cáncer, ni tuberculosos, ni enfermedad. Es decir, que la enfermedad o la muerte están constantemente ahí, es el estado normal humano, y luego uno se da cuenta o no se da cuenta de ellas. Todas las vibraciones siguen su curso normal, solo cambia la posición de la conciencia. Es fantástico. Y Madre añade, punto. Y es una experiencia que suelo tener con ejemplos de lo más concretos. Por ejemplo, de repente, me viene esa especie de desplazamiento imperceptible de conciencia y me da la impresión de que voy a desmayarme, es decir, que toda la sangre va de la cabeza a los pies y luego paz. Pero si la conciencia es atrapada a tiempo, eso no se produce, y si no es atrapada a tiempo, se produce. Por tanto, tengo una impresión clarísima de que lo que para la conciencia ordinaria de la gente, para las apariencias y todo lo demás, se traduciría por una muerte, solo será que la conciencia no ha sido atrapada en su verdadera posición lo suficientemente rápido. Comprendo perfectamente que las palabras no alcanzan en absoluto a explicar la experiencia. De todas formas, quizá nos estemos encaminando hacia un conocimiento de la cosa, la muerte, y conocimiento quiere decir poder de cambiar. Siento clarísimamente que algo me está llevando hacia el descubrimiento de ese poder, de ese conocimiento naturalmente por el único medio posible, experimentarlo. Y con muchas precauciones, porque siento clarísimamente que es peligroso, evidentemente. Se puede no atrapar la verdadera posición lo suficientemente rápido, pero el hecho capital es que la vida y la muerte son la misma cosa. No es cuestión de un cáncer ni de 90 años de desgaste que hacen que. Pero entonces toda la medicina es falsa. Estamos en una pecera de muerte, los médicos tienen toda la razón, pero están cuidando solo una ilusión. Ahora toda la cuestión es comprender ese cambio de posición. El conocimiento del fenómeno dio un paso más, con una extraña experiencia acaecida con ocasión de la muerte de un discípulo. Resumiendo, aquel discípulo estaba paseando en un estado de concentración interior, sin prestar mayor atención al mundo material, se dio con algo, tropezó, y se fracturó el cráneo. Los médicos le declararon muerto tras haber intentado unas horribles operaciones. Mientras tanto el discípulo, en su mismo estado de conciencia, vino junto a Madre, estaba junto a ella, tranquilo, como si continuara con su meditación. Luego, de pronto, Madre sintió un violento temblor en el discípulo y este desapareció. Fue en el momento en el que quemaban su cuerpo. Y Madre exclamó, 62.47, en el estado en que estaba, no suponía ninguna diferencia para el estar muerto o vivo, eso es lo más interesante. Y fue porque lo quemaron, por lo que de repente fue puesto violentamente en contacto con la destrucción de la forma de su cuerpo. Podríamos decir que, de repente, se dio cuenta de que estaba muerto. Punto. Pregunta: ¿qué conclusiones para tu experimento se pueden sacar de esa historia? Pues que uno puede morir sin saber que ha muerto. Él continuaba existiendo, viviendo, teniendo experiencias, de forma absolutamente independiente de su cuerpo, sin tener ninguna necesidad del cuerpo para tener sus experiencias. Lo considero un hecho muy importante. Así que, podríamos decir que es necesario morir a la muerte para nacer a la inmortalidad. Morir a la muerte, es decir, volverse incapaz de morir, porque la muerte no tiene ya realidad. La posición de la conciencia cambia, y no solo el cáncer, el infarto y no sé qué más, no tienen ya realidad, es decir, no pueden ya existir, manifestarse, aunque sigan siempre ahí, latentes en la pecera sino que tampoco la muerte puede ya existir. La muerte está siempre ahí, pero existe una posición de la conciencia que hace que uno atrape o no la muerte, el accidente y todo lo demás. Luego, ese experimento de la muerte se fue aclarando. 63.163, la impresión que se suele tener en la vida ordinaria, poca gente se da cuenta de ello, es de estar debajo de algo, un destino, una fatalidad, una voluntad, un conjunto de circunstancias, poco importan las palabras,
Es algo que pesa sobre vosotros y que quiere manifestarse a través de vuestro. Y después de este experimento de la muerte tengo la impresión. Antes, cuando yo actuaba sobre la gente, bien fuera para no dejarla morir o bien para ayudarla una vez que estaba muerta, cientos y cientos de cosas que yo solía hacer cantidad de veces, lo hacía con la impresión de que la muerte era algo que había que vencer o dominar, o que había que reparar las consecuencias. Se vence o se domina a un enemigo, y se le da mucha fuerza al enemigo luchando contra él, pero, ¿y si no existe tal enemigo? Si no hay más que una ilusión. Punto. Pero ahora mi posición ha cambiado. Aunque esas cosas a veces llevan años para que se conviertan en un poder consciente. Y el poder consciente, en este caso, sería el poder de dar y de impedir igualmente la muerte, de hacer el movimiento de fuerzas necesario, casi una acción muerte y pudiera impedirla. Y ya no existe en absoluto esa sensación que se suele tener de una oposición brutal entre la vida y la muerte. Su contraria. La muerte ya no es lo contrario de la vida. Lo comprendí en aquel momento, y no lo he olvidado jamás. La muerte no es lo contrario de la vida. Es como un cambio en el funcionamiento de las células o en su organización. Y entonces, una vez que se ha comprendido eso, es sencillísimo, se puede perfectamente impedir que pase aquí o que pase allí. Madre entrecruza los dedos de su mano derecha con los dedos de su mano izquierda a un lado y a otro de la trama. Se puede hacer así o así. Sería evidentemente una nueva fase de la vida terrestre. 62.117 guiones. Morir a la muerte era una cosa clara, de una potencia fulminante. Y daba también esta impresión, qué fácil, qué fácil. Aunque no se trata de difícil ni de fácil, es espontáneo, natural, y tan sonriente. Es natural, precisamente. Es el estado natural por excelencia. Hemos entrado en una pecera de irrealidad en la que nos damos cuenta de toda clase de desastres, que, naturalmente, suceden desde el momento en el que nos damos cuenta de ellos, como nos hubiera llegado la mente en los barrancos de Pondicherry si nos hubiéramos dado cuenta o si nuestro cuerpo hubiera creído que iban a matarle. Pero, extrañamente, en aquel momento había como una nada, así que no era nada, no había accidente. Por un minuto estuvimos en un estado natural. Para que sobrevenga la muerte es necesario que exista un contacto con la muerte, pero, ¿y si no hay contacto? Una cuestión de funcionamiento en las células. Casi una acción mecánica sobre las células. Una mala posición de la conciencia no atrapada a tiempo lo suficientemente rápido. Y volvemos una y otra vez a ese paso de la trama de la mente física. Años más tarde Madre se iba acercando ya a la clave, 66.262. Para mí, el problema es encontrar el procedimiento, a fin de poder deshacer lo que ha sido hecho, la muerte, toda esta trama de irrealidad en la que estamos envueltos. Después de todos estos años, hay algo que querría tener el poder o la clave. El procedimiento. No hará falta sentir o vivir como la cosa hace así. Madre tuerce su muñeca en un sentido, a fin de poder hacer así, tuerce su muñeca en el otro sentido. Lo más interesante es que ahora que esta mente de las células se ha organizado, parece pasar de nuevo con una rapidez vertiginosa a través de todo el proceso del desarrollo mental humano para alcanzar justo la clave. Es la mente de las células la que tiene la clave de la muerte, o más bien de la no muerte, del estado en el que la muerte y la vida se convierten en algo distinto, donde no existe ya esa oposición. La muerte no es lo contrario de la vida, son el mismo estado, un mismo caldo de cultivo que llamamos existencia y donde, de vez en cuando, atrapamos la muerte de verdad, aunque de hecho estaba siempre ahí. Nacimos con ella, nacimos en ella, por así decirlo. Nuestras células enrollan constantemente el hábito de la derrota y de la muerte, es su buena voluntad imbécil. Pero si cambiamos esa vibración, ese modo de enrollar, para darles a repetir y repetir otra vibración, libre, solar guión, todo cambia. Y entonces la vida deja de ser como la conocemos. Es decir, tan solo la muerte en suspenso, una falsa materia, un falso espacio, un falso tiempo, y también la muerte deja de ser como la conocemos, es decir, la desaparición tan solo de nuestra falsa mirada y de nuestra falsa esfera material, para ser algo que continúa, con o sin cuerpo, en un verdadero tiempo, un verdadero espacio, una verdadera materia material y terrestre. Es la supervivencia, la ruptura de la pecera, que no es la muerte del pez, sino el comienzo de otra especie o de otro reino sobre la tierra. Sí,
una nueva fase de la vida terrestre. 70.31. Eso es lo que he aprendido. El fracaso de las religiones ha sido porque estaban divididas, querían que fuéramos religiosos excluyendo las demás religiones, y también todos los conocimientos han fracasado porque eran exclusivas. Pero lo que la nueva conciencia quiere es que no haya divisiones. Ser capaz de comprender el extremo espiritual, el extremo material, y encontrar el punto de unión, allí donde ambos se convierten en una fuerza verdadera. Y es algo que se le está queriendo enseñar también al cuerpo por los medios más radicales. Todos dicen, esto y no eso, no, esto y eso, y de nuevo esto y de nuevo eso, y todo a la vez. Ser lo bastante plástico y lo bastante amplio como para que todo sea reunido. También en el cuerpo. El cuerpo tiene la costumbre de decir, esto y no eso y no esto. No, 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 esto y eso. Y la gran división, la vida y la muerte. Eso es la causa de todo. Pues bien, las palabras no tienen sentido, pero la supervivencia es la vida y la muerte juntas. ¿Y por qué llamarlo supervivencia? Estamos siempre tentados a apoyarnos en un lado, luz u oscuridad, oscuridad punto. En fin. Y nos viene, de pronto, a la memoria aquel extraño verso de los rishis védicos, hace 5 o 7 mil años, descubrió los dos mundos, eternos y en un mismo nido. Rig Veda 1.62.7. Ahora toda la cuestión está en ese con o sin cuerpo, es decir, si este cuerpo tendrá el poder o la capacidad de pasar al otro estado y de transformar poco a poco sus viejas condiciones en una condición nueva, si el cuerpo podrá permanecer como el eslabón vivo entre los dos mundos, vivir ahí donde los vivos y los muertos están juntos sin diferencia alguna, o bien si deberá seguir su viejo hábito de desintegración, abrir su cascarón y morir, para que el ser humano vuelva una y otra vez a la trama hasta que haya encontrado la clave de la ilusión, el porqué de la ilusión. Para que podamos encontrar lo que ninguna de las felices pudo encontrar antes que nosotros, probablemente porque vivían demasiado felices dentro de su especie, el poder de deshacer el enrollamiento genético que nos liga a una única forma de vida, mientras que el fin de la evolución, si existe alguno, es ser todo y vivir todo y reencontrar todas las formas de ser, las ya conocidas y las que están por conocer, en un individuo libre, sin cascarón y feliz, y sin embargo material. Ese poder es la mente de las células. Un desconocido peligroso, una vida muy rara, y dolorosa, iba a comenzar para madre. Es muy fácil hablar de la próxima especie y ponerlo todo en párrafos, y hasta eso cuesta, pero en el terreno de cada día es de lo más angustioso para el pionero, pues ni siquiera sabe si va hacia alguna parte, será la locura, la desintegración, o será muy diferente. No había nadie para decírselo. Su único alivio humano era quizá podernos hablar, pero, muy pronto, incluso nos iban a cerrar su puerta. Otra especie es toda una locura. Verdaderamente, no conocemos ninguna persona más heroica que madre. Y, sin embargo, se reía, se burlaba, y como se burlaba. 70.294, el cuerpo se dice, aunque, en el fondo, eso supondría una diferencia sobre todo para los demás. Si madre moría. Para mí no. Solo para ellos, que viven aún en esa especie de ilusión de la muerte porque ven que el cuerpo desaparece. Pero mi cuerpo no sabe ya exactamente cuál es la verdad. Para él la materia debería ser la verdad, pero no está absolutamente seguro de que sea así. Siente la otra forma de ser. Sabe que la vieja forma está desapareciendo, y comienza a preguntarse cómo será la nueva y cómo se establecerá la relación de la nueva conciencia con la vieja conciencia de los que sigan hombres todavía. Es algo que viene, es curioso, viene como una brisa, y luego desaparece de nuevo. El cuerpo sufre. Un sufrimiento muy raro, gime, literalmente gime como si sufriera, terriblemente, y luego hay un pequeño algo, y entonces deja de ser un sufrimiento. Tampoco es en absoluto lo que llamaríamos beatitud, no sé lo que es algo diferente, pero es extraordinario, nuevo, totalmente nuevo. Y todo eso sucede en una especie de nebulosa, que ya es eso ni tampoco lo otro. Ya no es la conciencia corporal tal y como es, es un camino hacia algo, pero que, todavía no está ahí. Sin embargo, la presencia de la gracia es una cosa absolutamente maravillosa, porque veo que tal y como está siendo el experimento, si no se me diese al mismo tiempo el sentido verdadero de lo que sucede, sería una agonía sin tregua.
Es la vieja manera de ser lo que está muriéndose. 8 años antes nos había dicho esto. 62.126. Lo noto hasta punto que, si no fuera por respetar la tranquilidad mental de la gente, diría, no sé si vivo o estoy muerta. Porque hay una vida, un género de vibración de vida, que es totalmente independiente de madre, iba a decir del cuerpo. No voy a decirlo de otra manera, la forma en que la gente siente de ordinario la vida, que están vivos, está íntimamente ligada a una cierta sensación que tienen de ellos mismos, sensación de su cuerpo y de ellos mismos. Suprime completamente esa sensación, esa clase de sensación, esa clase de relación que la gente llama estar vivo, suprímelo y entonces, ¿cómo podrías decir estoy vivo o no estoy vivo? Todo eso ya no existe. Yo no puedo decir igual que en ellos estoy viva. Es otra cosa. La agonía iba a ser muy larga. Y añadía madre, riéndose, signo de exclamación abierta, más vale que no grabes esta conversación porque al final, los discípulos, van a preguntarse si no sería mejor cuidar mi salud mental. Pero tampoco eso tiene ninguna importancia. Todo cuanto digo se vuelve cada vez más difícil de entender, ¿lo comprenderá la gente quizá dentro de 50 años? Comprendernos perfectamente que madre no estaba ya en nuestro estoy vivo habitual, pero, ¿dónde estaba? ¿En la muerte? ¿Y qué es verdaderamente esa muerte? Un día le planteamos la cuestión y recibimos una respuesta que nos dejó un tanto estupefactos, aunque habíamos sido preparados para ella durante mucho tiempo, porque ella nos había dicho madre, la muerte no es lo contrario de la vida. 67.73, he llegado a la conclusión de que no existe nada que sea verdaderamente la muerte. No existe más que una apariencia, y una apariencia que se funda en una visión limitada. Pero no hay un cambio radical en la vibración de la conciencia. La importancia dada a la diferencia de estado es solo una importancia superficial y basada en la ignorancia del fenómeno mismo. El que fuera capaz de mantener un medio de comunicación diría que, para él, no supone una diferencia considerable. Pero eso es algo que está elaborándose, todavía, quedan aún lugares imprecisos y faltan ciertos detalles en el experimento. Pregunta, pero tú dices que no existe diferencia. ¿Acaso cuando uno está en el otro lado, continúa teniendo la percepción del mundo físico? Sí, eso es. ¿Percepción de los seres de los? Queríamos decir de los árboles, de las gaviotas en el cielo, en fin del hermoso sol de la tierra. Sí, eso es. Solo que, en lugar de tener una percepción, se sale de una especie de estado ilusorio y de una percepción que es solo percepción de apariencias, pero se tiene una percepción. Es decir, que ha habido momentos en los que ha tenido esa percepción y he podido ver la diferencia, solo que el experimento no ha sido total, ¿sabes? No ha sido total en el sentido de que ha sido interrumpido por circunstancias externas, pero la percepción sigue ahí, no absolutamente idéntica, sino con una eficacia mayor a veces. Sin embargo, no es observable desde ese otro lado, el viejo estado. Y madre añadió esto que decididamente nos abrió los ojos de par en par. Solo es claro, preciso y evidente con esta nueva visión de las células, porque, como diría yo ya sabía todo eso, ya lo sabía de antes, madre había tenido innumerables experiencias llamadas ocultas, pero ahora lo he visto de nuevo con esta nueva conciencia, esta nueva forma de ver, y entonces la comprensión ha sido total, la percepción ha sido total, totalmente concreta, con elementos convincentes que faltaban por completo en el conocimiento oculto. Es un conocimiento de la conciencia de las células. Es el cuerpo, la conciencia del cuerpo, lo que hace de puente directo con el otro lado de la pecera. Claro que sí, no se trata de irse al espíritu puro, sino a la materia misma, tal y como es. Es ahí donde están los muertos. La muerte está junto a nosotros. Pero no se trata de la muerte, en absoluto. Después madre, un día, nos hizo una reflexión enigmática pero luminosa si la sabemos ver. 70.253, para la conciencia corporal que sigue consciente cuando el cuerpo duerme, ¿y qué es esa conciencia, sino la conciencia de las células? El mundo tal y como lo vivimos, es sombrío y cenagoso, siempre. Es decir, que es siempre una penumbra, apenas se ve, y barro no se trata de una opinión, ni de una sensación, es un hecho material. Esta conciencia celular es consciente de un mundo
que no está sometido a las mismas leyes. 72.267, cuando me quedo así, inmóvil, al cabo de cierto tiempo aparecen cantidad de cosas que están haciéndose, organizándose, pero se trata de, como diría yo, se trata de otra clase de realidad más concreta. ¿Y como más concreta? No lo sé. La materia parece algo abstracto al lado de esto, y como parecería el agua del pez al lado de la pradera soleada, incierta, opaca, no receptiva. Y es, algo. Y lo más cómico es que la gente cree que me duermo. Ya casi no pertenezco al viejo mundo, así que ese viejo mundo dice, está acabada, me da absolutamente igual. Bien pudiéramos pensar que lentamente, madre se encaminaba hacia el lado de los muertos, como si toda esta transición evolutiva, todo este esfuerzo, estos dolores del devenir terrestre desde hace eras y eras, tuvieran como meta final el salto a un estado que quizás sea material, pero sin lazo, sin conexión ni continuidad con la evolución biológica de las especies. Sin embargo, no era nada de eso. Madre no iba hacia la muerte. Parece ser que a nivel de las células se produce una curiosa alquimia que cambia no solo la vida tal y como la conocemos, sino también la muerte. Verdaderamente, otro estado en la materia. Los muertos no tienen células, y si la célula animal ha penado tan dolorosamente sobre la Tierra desde hace 3.500 millones de años, no va a ser para volatizarse. La célula debe tener también su plenitud. Quizá incluso sea el lugar en el que se construya el próximo mundo, que no está hecho ya de nuestra vida pero tampoco de muerte. 72.127, tengo la impresión de estar convirtiéndose en otra persona. No, no es solo eso, estoy tocando otro mundo, otra manera de ser, que podríamos llamar una peligrosa manera de ser. Peligrosa pero maravillosa. La impresión de que la relación entre lo que llamamos la vida y lo que llamamos la muerte se vuelve cada vez más diferente, completamente diferente. No es que desaparezca la muerte, ¿comprendes? La muerte tal y como la concebimos, tal y como la conocemos, y en relación con la vida tal y como la vemos, no es eso en absoluto. Las dos están cambiando. En algo que no conocemos todavía, que parece a la vez peligroso y totalmente maravilloso. Tenemos tendencia a querer que ciertas cosas sean verdaderas, las que nos parecen favorables, y que otras desaparezcan. No es eso. Es diferente todo. Diferente. De vez en cuando, durante un momento muy breve, una maravilla. Y luego, inmediatamente, el sentido de un desconocido peligroso. Así es. Y me paso el tiempo así. 72.912, todo se está hundiendo, solo queda. ¿El qué? Lo divino algo, no sé el qué. Es como una tentativa para hacernos sentir que no hay diferencia entre la muerte y la vida. Así es. Que no es ni la muerte, ni la vida, ni lo que nosotros llamamos la muerte ni lo que llamamos la vida. Es algo. Y eso, es algo divino. O más bien, es nuestra próxima etapa hacia lo divino. 69.164 es curioso. Tiene el aspecto de ser totalmente igual y se está volviendo muy diferente. 62,132, para los que vengan dentro de 100 años de 200 años será muy fácil, no tendrán más que escoger, pertenecer al viejo sistema o al nuevo. Pero ahora, un estómago necesita digerir, ¿no? ¿Será una locura? ¿Será una cosa posible? No lo sé. Nadie lo ha hecho antes, así que no hay nadie para decírmelo. 70.44, el cuerpo tiene la impresión. La palabra angustia es demasiado fuerte, es la impresión de estar a punto de lo desconocido, algo. Y es una sensación muy rara. Verás, podríamos decir que es una especie de vibración nueva. Es tan nuevo que no se le puede llamar angustia, es desconocido. El misterio de lo desconocido. Y se está volviendo constante. Así que al cuerpo no le queda más que una solución, el abandono total, y es en el abandono total donde se da cuenta de que esa vibración no es una vibración de disolución, sino algo. ¿El qué? Lo desconocido, totalmente desconocido, nuevo desconocido. A veces, le da pánico, y no puedo decir que sufre mucho, no lo llamo sufrimiento, es una cosa totalmente extraordinaria. Si esa otra cosa debe ser tan diferente que tiene que ser como una muerte para el cuerpo. Es su equivalente. Es una vida extraña en todo caso.
Muy pronto voy a contagiarme de forma peligrosa, ¿sabes? Quizá era el mundo el que iba a contagiarse peligrosamente. 70.114, es una impresión, curiosísima, como si estuviéramos al borde, ¿pero al borde de qué? No lo sé. Algo. 70.277, algo de lo cual se tiene una experiencia innumerable, al mismo tiempo. 72.221, hay momentos en los que el cuerpo tiene la impresión de que es imposible, de que no se puede existir así, y luego, justo en el último minuto, viene algo, y entonces es una armonía verdaderamente desconocida en el mundo físico. Una armonía, el mundo físico parece espantoso en comparación. Es verdaderamente como un mundo nuevo que quiere manifestarse. 72.135, nunca he tenido una impresión tal de nada, nada. Yo no soy nada. Es como si cada minuto el cuerpo pudiera morir, y cada minuto fuera milagrosamente salvado. Y eso es lo extraordinario. Y con la percepción constante de acontecimientos mundiales, como si todo fuera. Madre aprieta estrechamente los dedos de su mano derecha entre los dedos de su mano izquierda, como si hubiera un lazo. 73.173, me pregunto a veces cómo es posible que... Hay veces en la que es tan nuevo e inesperado. Es casi doloroso. 71.258, es como si uno estuviera sobre una cresta, y el menor paso en falso pudiera hacerte caer en un agujero. Todo parece diferente. Las relaciones con los demás cambian de naturaleza, todo cambia de naturaleza, pero, ¿qué es? Es como si uno estuviera en equilibrio, un poder formidable y al mismo tiempo una formidable impotencia. ¿Sabes? Como si se estuviera suspendiendo entre lo más maravilloso y lo más innoble. Así. Ni siquiera sé hacia dónde voy, si voy hacia la transformación o si voy hacia el fin. 70.31, y el cuerpo, siente clarísimamente que ya no es de aquí, y que aún no es de allá, y entonces... Aparentemente este cuerpo es algo totalmente absurdo, con debilidades aparentes que los seres humanos desprecian, y con fuerzas inauditas que los seres humanos no pueden soportar. Nos estamos acercando al verdadero problema. Es preciso que la nueva especie pueda ser soportable para la vieja especie. ¿Y es posible cambiar de especie a uno solo? 71.37, es como si los dos extremos, un estado maravilloso y una descomposición general, estuvieran ahí, entremezclados. Todo se desorganiza, la gente con la que uno contaba abandona, parece que hubiera una deshonestidad general que se esparce. Y al mismo tiempo, durante un relámpago, un estado maravilloso, inimaginable, ¿no? Como el extremo opuesto. Como si fuera eso lo que quisiera ocupar su lugar, pero el resto se defiende de una forma terrible. Y todas las circunstancias están así, toda la gente está así, desde el gobierno hasta la gente de aquí. Y luego ese estado maravilloso, viene durante unos minutos a mi cuerpo, y después se va. Así es. Y eso es lo que estoy viviendo de día y de noche, sin parar. 3 minutos de esplendor por 12 horas de miseria. Es decir, que la cosa está haciéndose muy aguda, hasta tal punto que el mundo ya no es lo que debía ser. Normalmente se suele decir, hay una mezcla de cosas buenas y de cosas malas, pero todo eso son ya infantilismos, las cosas buenas no valen más que las malas. No son eso. El divino es otra cosa. El divino es la próxima manera de ser sobre la tierra. Un desconocido peligroso que es la batalla misma del mundo, la que está librándose en 100 países, bajo 1000 banderas, 1000 pretextos, 1000 slogans, y que es la batalla de la próxima especie sobre la tierra. Aceptar a esta tierra, o se sumergirá una vez más en un cataclismo para otra vez empezar de nuevo, aquí o en otra parte, la eterna búsqueda evolutiva del amor en la libertad y la alegría. Y cuando ya no existan la vida y la muerte, una formidable muralla caerá de nuestra conciencia, como en Jericó, y con ella la angustia más vieja del mundo.